¿Qué tranza? Pues me van a acompañar el día de hoy nuevamente a arreglar y decorar esta bella cara porque vamos a grabar otra vez. Acabo de vender mis primeras 3 pinturas. Una persona anónima que no quiso que yo revelara su identidad me compró 3 pinturas, o sea que ya no tengo stock. Tenía 4 pinturas y vendí 3. Es decir que ya no tengo más pinturas para vender, que me tengo que poner a crear más para poder vender más. Miren nada más qué fea se ve mi set. Quítate. Sabina, con permiso, voy a grabar. Acabo de quitar a la Sabina de aquí porque ella piensa que este es su sillón, pero es mío. Listo. Y el micrófono más humilde que vas a ver en algún canal de YouTube. Y si hay otro más humilde, compárteme reels o screenshots. Ya ni me dan ganas de maquillar, ¿verdad? Que es bonita sin duda alguna. Pero bueno, yo te voy a contar aquí cómo apegarme a la iglesia cristiana me salvó la vida. Yo tenía, porque ya no tengo, depresión y ansiedad. Pero para todo esto yo no sabía, yo normalizaba muchas cosas en mi vida, como tener ansiedad, por ejemplo. Para mí era muy normal, o sea, me daba mucha ansiedad ir a la tienda, me daba ansiedad caminar por la calle y que la gente me viera, me daba pena ir a comprar, me daba pena ir a la calle, yo sentía que todo el mundo me observaba. Y eso te estoy hablando de una Gilda con una edad de muy pequeña, yo como de 12 años. ¿Cómo me di cuenta que tenía depresión? Porque tuve un intento de suicidio. Cuando yo tenía como 12 años, iba en la primaria todavía. A partir de ese suceso fue cuando yo me di cuenta que había algo mal en mí, porque no es normal. Para empezar, para mí, pensamientos de quitarme la vida, yo pensé que eran normales. Después, hasta que yo entré a la prepa y empecé a tomar como terapia, me di cuenta que no era normal todo eso. No es normal tener ni pensamientos suicidas. Hay gente, de verdad, la gente sana, la gente que está bien de su cabeza, no piensa en quitarse la vida y no hace chistes acerca de eso. Empecé yo a asistir, ya me acordé, a un grupo de jóvenes que se llama Alatín, y ahí yo empecé a hablar, y empecé a desenvolverme más y como que empezó a crecer mi autoestima, empecé a saber qué me gustaba, qué no me gustaba, empecé a crear una seguridad en mí y me ayudó mucho a estar yendo a esos grupos de jóvenes. Nunca me había puesto esta blusa y se me ve divina. Pero bueno, continuemos. Yo te sigo contando. Y de mega más. Pasa que voy a la prepa, universidad. En universidad nuevamente recaigo. Yo entré a estudiar a la Facultad de Artes y en la universidad nuevamente recaigo en ansiedad y depresión, porque finales de prepa y principios de universidad fue cuando aconteció en mi vida un suceso muy fuerte y ahora yo lo veo así, que fue bastante fuerte. En su momento no lo asimilaba qué tan grande y qué tan choqueante había sido para mí, pero pues sí fue bastante fuerte. Llega una persona clave para retrasar mi intento de suicidio, y es que llegó el que fue en su entonces mi novio. Él tuvo que llegar, Dios me lo envió para que aligerara más mi carga, y yo le cargué muchas cosas a él, muchas emociones y muchos problemas míos que no debí de haberle cargado tampoco a él. Fue como mi momento más oscuro, donde yo no le encontraba ningún sentido a la vida. Yo aún no salía de la universidad, pero él siempre estuvo, y siempre se lo voy a agradecer. Siempre estuvo en esos momentos donde yo más lo necesité. Cuando mi depresión escaló, yo tenía como 22 años, que fue la depresión más terrible y donde otro poquito y me les voy yo de este plano astral. El primer ataque de ansiedad
Estaba yo en mi cuarto y me puse, creo que fue en pandemia, me puse a recoger todo mi cuarto y entonces me di cuenta que todo se quedó solo, o sea, todo el piso y mi cuarto se veía vacío y me empezó a dar un miedo el pensar que me podía quedar sola y que me podía quedar sin nada en algún momento. O sea, ver mi cuarto así vacío me generó mi primer ataque de ansiedad y empecé yo, mi corazón empezó a latir muy fuerte, me empezaba como que a marear, pero no entendía yo qué era lo que estaba pasando. Le mandé mensaje yo en ese entonces mi novio y yo le dije, me siento muy mal. Me acuerdo que me marcó, no recuerdo si en ese preciso momento le contesté, pero yo terminé hecha bolita en una esquina de mi cuarto y no podía respirar. Ya después supe que era un ataque de ansiedad y fue escalando. Empecé a tener pensamientos suicidas y ahí fue cuando me alerté, porque en los grupos, al grupo donde yo había ido de jóvenes, yo supe que no era normal tener pensamientos suicidas y que una persona que va a quitarse la vida empieza con eso, teniendo pensamientos. Generalmente yo no hablo de estos temas, pero de algo tiene que servir, ¿no? Que yo esté hablando de todo esto. Si tú te identificas o tú has pasado por una situación similar, déjame decirte que eres una persona muy valiente y que sin duda alguna necesitamos ayuda. En ese momento a lo que yo más me rehusaba era a recibir ayuda. Es que yo decía, es que yo no necesito ayuda. Ya cuando vi la de veras, sí que era algo que yo no podía controlar con mis ataques de ansiedad, porque genuinamente pues es algo que no podía yo controlar. Ya cualquier cosa detonaba que me regañaran. Era un ataque de ansiedad. Y yo no les había platicado a mis papás hasta que un día les tocó ver a ellos cómo me ponía yo de mal. El único que sabía hasta ese momento que yo estaba así de mal era mi novio, porque yo seguía funcionando normal. Yo iba a la escuela, iba al trabajo, creo que hacía también mi servicio social, yo estaba en la casa, hacía mis quehaceres y, o sea, yo funcionaba como una gente normal, hacía mis actividades normales. Era un martirio ya para mí despertar y abrir los ojos y decir, estoy viva. Y qué fuerte es eso. De verdad qué fuerte es que te despiertes y queriendo, sin ganas de despertarte, con ganas de no existir. Hoy sé que Dios tiene un propósito conmigo y que Dios tiene un propósito muy grande en mi vida por el testimonio que yo te voy a dar que va aunado a esto. Bueno, let's go y no lloremos. Es que lloro porque mi yo de aquel entonces no le veía salida a todo lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba viviendo en mi cabeza en ese momento, porque mi batalla en ese momento era con mis pensamientos. Hoy entiendo que también es una batalla espiritual, sin duda alguna. ¿Cómo se supone que voy a terminar de grabar con las chicharras aquí? Ya la fui a callar, estaba justamente aquí afuera de mi terraza. Pero bueno, te voy a seguir contando lo demás. Creo que esto ya no es tan necesario, ya acabé. Según yo ya acabé de maquillarme. Es lo único que me hago generalmente, ya nada más los labios. Me voy a poner un labialcito rojiño para que combine como sandía. Tuve que ir a callar a la chicharra porque si no, no me deja terminar de grabar mi video. Y tú te preguntarás, ¿cómo la callaste, Gila? Pues resulta que estaba aquí mero en mi terraza y no la molesté ni la piqué ni nada, pero con una escoba como que le hice ruido para que entendiera y nos comunicamos que necesito silencio en estos momentos, no puedo dejar de verme. Si tú estás viendo que yo volteo a ver hacia acá, es porque tengo la vista de la cámara hacia allá, pero yo trato de concentrar toda mi energía en ti. Bueno, continuemos con mi relato. Pero para todo esto yo me acerqué a la persona otra vez. No. Continuamos. Esa chicharra y yo nos íbamos a estar peleando por una eternidad, por eso tomé la decisión de cerrar mi ventana, cerrar mi puerta y que sea lo que Dios quiera, porque ya llegué a la parte crucial de esta historia y yo creo que ya es la parte final. Bueno, terminó yo el taller,
Sin duda yo despierto dones artísticos, dones espirituales, empecé a tener un poco más de paz y tranquilidad, pero, pero, después volví a recaer y ahí es cuando viene mi depresión más fuerte y viene mi intento de suicidio. Previamente a esto yo escuchaba ya voces y en mi video anterior de sueños lúcidos te lo platico así, yo ya escuchaba voces y yo sentía que me estaba volviendo loca. Era en especial una voz, que ahora yo lo entiendo que son demonios, y esa voz me decía constantemente que me quitara la vida. Hay una ocasión que fue muy fuerte donde esta voz me habló y yo la escuchaba aquí, no era una voz interna, sino que era como no recuerdo ni siquiera muy bien cómo era la voz, pero recuerdo que como si alguien me estuviera hablando aquí en el oído, no como una voz adentro de mi cabeza. Era una voz que me decía aquí, mátate, mátate. Y ese día yo estaba en mi cuarto, era día que no me había tocado ir a trabajar. Estaba yo en mi cuarto, me acosté, me puse las almohadas en los oídos y aunque yo me puse las almohadas en los oídos, no dejaba de escucharla y yo decía, no, empecé a gritar de verdad como una loca. Yo, no, no, ya déjame, déjame. Terminé saliéndome de mi cuarto y fue así como yo dejé de escuchar esa voz. Después de lo que pasó, yo no he vuelto a escuchar esa voz, yo no he vuelto a tener ansiedad, yo no he vuelto a tener depresión. Porque Dios tiene un plan preparado conmigo y Dios me ama tanto que me rescató de todo eso. Era una batalla espiritual que se estaba librando sin yo tener idea de que de que el Espíritu Santo y el diablo estaban librando una batalla como no te imaginas. Se estaban agarrando del chongo machín. Yo entiendo ahora que fueron las oraciones de mis papás, que las personas en la iglesia estaban pidiendo mucho por mí porque mis papás ya se habían dado cuenta de mi situación mental. Y yo que yo me estaba quedando chifladita. Pero bueno, esa noche yo me resigné a que era mi último día de vida. No tenía miedo, yo no estaba nerviosa, de verdad, yo no tenía miedo, en mi cabeza era ya lo acepté y así va a pasar y así voy a morir yo. Una de los pensamientos que me llevó a tomar esa decisión fue que yo no quería pasar el resto de mi vida con ansiedad y con depresión porque era algo que estaba bien y después volví a caer y estaba bien y luego volví a caer. Y era ya un hartazgo para mí que yo no quería eso en mi vida. Yo no me había acercado a Dios. Yo no había platicado con Dios. Iba yo a la iglesia, pero yo decía, esta gente está loca, esta gente está mal de su cabeza, o sea, yo no me siento parte de ello, no entiendo cómo esta gente puede venir aquí. Y pensaba muchas cosas malas yo de la iglesia en ese momento. Esa noche mis papás estaban de viaje, no estaban aquí. Estábamos yo y mi hermana solas en casa y pues me resigné a que ese era mi último día de vida, agarré mi libreta, empecé ya a escribirles cartas a mis hermanos, a mis papás, lo que yo les puse en esas cartas, yo les decía que ellos no tenían la culpa de lo que yo iba a hacer, que no se sintieran culpables, que no recuerdo, yo arranqué esas hojas y todavía tengo ese libro que tiene las hojas arrancadas porque yo llevaba como un diario y ahí yo les digo a mis papás que ellos no tienen la culpa de lo que yo hice, que yo los quiero mucho, pero que yo no podía más con mi depresión y yo no podía más con mi ansiedad y por eso yo estaba tomando esa decisión. Cuando yo iba allá a quitarme la vida, me marca mi mamá por teléfono y yo le contesté normal, sin nudo en la garganta, sin ganas de llorar, nada. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tu hermano ya llegó? No, no ha llegado, sigue en la calle todavía. Y tu hermanita, yo creo que ya se durmió, pero si quieres yo le hablo para que ella suba a saludarte. No, nada más queríamos saber cómo estaban, que descansen. Normal yo. Ya sabiendo yo lo que yo iba a hacer. Colgué la llamada y en ese momento entendí, Dios me dio el entendimiento de que esa llamada era una señal de Él diciéndome que no,
enseguida de que yo entendí que no lo debía de hacer, Dios puso un pensamiento en mi cabeza. Esto es muy fuerte. Dios puso este pensamiento en mi cabeza. No, me dijo, no, todavía no es momento. Yo tengo cosas más grandes preparadas para ti. Hasta ese momento las únicas voces que yo había escuchado y los únicos pensamientos que yo había tenido eran pensamientos de suicidio. No me cupo duda. Yo dudaba mucho de la existencia de Dios y en ese momento, ese es el momento en el que yo recibo a Dios en mi corazón, en el que el Espíritu Santo obró en mi vida y hubo un cambio dentro de mí. Después de que vuelvo con mamá, acepto, todo fue en cuestión de segundos, todo fue muy, muy rápido. Y Dios pone este pensamiento en mi cabeza y dije, eres tú y no hay duda de tu existencia. Y si yo sigo viva el día de hoy, es gracias a Él, gracias a que Él no me dejó morir ese día. Después de esa llamada, después de que Dios pusiera ese pensamiento en mi cabeza, yo me solté a llorar toda la noche. Bueno, no toda la noche, yo hubo un momento en el que yo en la madrugada me quedé dormida. Y al día siguiente que yo me desperté, me sentía tan bien, me sentía tan físicamente me sentía tan ligera, emocionalmente me sentía en paz, me sentía tranquila y me sentía contenta. No he vuelto a tener depresión, no he vuelto ansiedad, sin duda alguna, sí, pero yo ya no he vuelto a tener episodios depresivos. Y cuando la ansiedad quiere invadir mi cuerpo, mi mente, es cuando me tengo que poner a hacer oración, cuando me pongo de rodillas y le pido a Dios que me ayude, que me dé dirección. No sé, sinceramente no sé cuál sea eso tan grande que Él tiene preparado para mí. Yo me siento tan contenta. Han pasado ya 4 años. Si tú, persona que estás viendo esto, estás pasando por una situación similar, acércate a Dios, y te lo digo de corazón a corazón, de una persona que ya pasó por esto y que pudo salir de eso. Sé que es una situación muy fuerte. Acércate a Dios, entrégale tu vida y tu corazón a Dios. Él sí existe. Yo soy prueba de que Él existe. Habla con Él, háblale cómo te sientes. Pídele a Dios que te quite que te quite eso, que te quite tus pensamientos suicidas y entrégale tus planes a Dios y tú platica con Él, tú tienes que hablar con Él. Yo no hablaba con Él, pero hubo muchas personas pidiendo por mí las oraciones de mis papás. Qué bonito de verdad cómo Dios ha obrado en mi vida ahorita que lo vengo recapitulando y sin duda alguna hoy es Él el que me dijo de qué tema hablarte. Así como Dios obró en mi vida, Él puede obrar en tu vida. Así como Dios quitó la ansiedad, la depresión y me salvó de quitarme la vida, también lo puede hacer contigo y lo puede hacer con un familiar tuyo, con un amigo, porque qué fuerte es después enterarte de lo que pasa a solas una persona. Yo no le contaba a nadie, ni mis amigos más cercanos, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Mi novio era el que sabía. Y pobrecito de él, porque lo cargué muchas veces de situaciones y de preocupaciones que muchas veces no le correspondían. Y muchas gracias, porque estuviste, no sé si estás viendo este video, pero muchas gracias porque estuviste en el momento cuando yo más te necesitaba. Eso es algo que me ha traído tanta paz y tanta tranquilidad de entender que Dios tiene el control de mi vida, que yo no lo tengo, que Él lo tiene y que todo pasa por una razón. Yo soy Gila Galindo y espero que este video te haya gustado, que lo hayas visto hasta el final. Te quiero mucho, personita que me estás viendo. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos en un próximo video. Bye.